Muy buenos días, almorzadores, bienvenidos a un nuevo vídeo de almuerzos populares. Hoy estamos en Cullera, visitamos el local del musical Santa Cecilia, que nos han dicho que ahí se almuerza muy bien. Venga, luego os cuento. ¿Cuántos likes tiene 150. que tener? 150 likes. Venga. Bueno, pues ya sabéis, chicos, 150 likes, el vídeo del almuerzo de aquí del musical de Cullera, Santa Cecilia, y haremos un mega sorteo de 2 almuerzos, ojo. El bar El Musical ha adoptado unas fuertes medidas de seguridad para que todos los que visitemos este local estemos seguros. Una cámara térmica que nos determina si podemos o no podemos entrar, dependiendo del color que se nos pone en la pantallita. Y una vez que nos dan el visto bueno, nos tenemos que lavar las manos con gel. Comenzamos con el gasto, unos cacaos del Collaret. Empezamos bien. Continuamos con la ensalada típica de la Ribera. Cómo me gusta que nos pongan una buena ensalada para almorzar. Es una costumbre que deberían adoptar muchos bares, ¿no os parece? Para abrir boca pedimos una fritura de pescado de la lonja de Cullera, una recomendación de nuestro amigo Quique, que es el propietario del bar El Musical, y la verdad que fue un gran acierto, porque estaba exquisito y se notaba que el pescado era súper fresco. Este bocadillo es el Santa Cecilia, el de la casa es el más vendido, ternera, sobrasada, queso y cebolla. Este bocadillo lleva más de 35 años sirviéndose en este local. Pase el dueño que pase aquí o la gerencia que sea, siempre está ese bocadillo y es mítico aquí los socios. Y aquí tenemos esta maravilla de carne de caballo fresquita de aquí, caballo de aquí de la zona, no es importado, con patatas naturales, ajos tiernos y huevito. Dejo por aquí. El tuyo, chaval, lomo, bacon y queso, como un campeón. Que aproveche. Es el momento de hacer las presentaciones, almorzadores. Este es el bocadillo Santa Cecilia, el especial de la casa, que lleva ternera, sobrasada, queso y cebolla pochada. Mirad qué maravilla de bocadillo, por Dios. El segundo bocadillo es un típico de la Comunidad Valenciana. Bocadillo de carne de caballo con patatas fritas cortadas a mano y fritas en sartén, huevo frito y ajos tiernos. Una combinación explosiva. El tercer bocadillo no necesita presentación, es un clásico. Lomo con queso y bacon. Anda que no va a disfrutar el niño con el bocadillo, almorzadores. Vale, chicos, ya tenemos aquí los bocadillos. Este es de sepia fresquita de la lonja de Cullera, con mayonesa y su correspondiente picadillo. El chivito del chaval,
lechuga, mayonesa, tomate, queso, bacon y huevo. Si se lo come ya... ¿No te gusta? ¿Seguro? Si quieres se lo cambio. Este es el milanesa de la casa, de pechuga rebozada, lechuga, tomate, mayonesa, bacon y queso. Pedazo de bocata también. Bocadillo de sepia de la lonja de Cullera, chavales. Mirad cuánta mezcla ponen en el bocadillo. Ya no es solo la cantidad, es la calidad de esa sepia. Tierna. Estaba buenísimo ese bocadillo. ¿Qué me decís de ese chivito, almorzadores? Mirad, vamos a abrirlo. El bacon tostadito, el queso derretido, tomate, lechuga, huevo frito en sartén. ¿Veis esa puntilla característica del huevo frito? Una verdadera bestialidad de bocadillo. Y no se lo comió entero el niño. Último bocadillo del almuerzo. Bocadillo de milanesa con bacon, tomate de la tierra y lechuga. Mirad ese bacon, madre mía. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los bares, por favor, para que incluyan la milanesa en sus almuerzos, por favor. Una auténtica barbaridad. Y ese quesito fundido, ¿qué me decís? Bueno, almorzadores, nos hemos pegado un muy buen almuerzo y como ya sabéis que nos gusta rematarlos con un buen cremaet. En este caso nuestra amiga Ilenia prepara un cremaet de coñac. Espero que disfrutéis de las imágenes tanto como nosotros lo hicimos con ese cremaet. Esperaos al final del vídeo y veréis cómo queda ese cremaet. Buenísimo. Este cremaet es de coñac, ¿verdad? Sí. Preparar un buen cremaet ya sabéis que es un arte. Mirad con qué delicadeza acercan el vaso a la gotita de café. Espectacular. Y así son los cremaets que preparan en el bar El Musical de Cullera. Espero que os guste tanto como a mí.